Iniciamos grabación. Welcome to this fourth web conference. Jennifer, Luz Marina, Sharon, Jacqueline, good morning. And thank you all for being here. I will start sharing my screen. As you know, you enter through sena.territorio.lab. Then you choose the course. And here we are. This is the main interface of the course. So let's go directly to contenido del curso, course content, project, proyecto, activity 4, materials and support materials. Remember, we have the instructions to navigate through this material. We got the support material and the main material. Traveling the world. Okay, in this fourth activity. Okay, wait. Creo que se desvinculó de nuevo. A ver, un momento, por favor. Now I share again the screen. And we have for this week, activity, obligation and lack of obligation. Vamos a estudiar algunos modales. Remember, así se llaman en inglés, modal verbs. Y esos verbos modales son los que nos ayudan a expresar este tipo de emociones, situaciones, sentimientos, ¿sí? Entonces uno de ellos es obligation, cuando estoy obligada a hacer algo y cuando no estoy obligada a hacer algo. Ability, cuando tengo la habilidad. Posibilidad, cuando algo es posible. Vamos a ver algunas preposiciones de movimiento. Shopping in English, vocabulario relacionado con la actividad de hacer compras. Means of transportation, algunos medios de transporte, porque el material y la unidad se llama traveling the world. Entonces, para viajar a través del mundo, pues yo tengo que saber el uso de unos modales para saber si puedo o no puedo hacer algo, si tengo la habilidad, ¿cierto? La posibilidad de hacerlo, para moverme a través de un lugar en el tiempo. Uno generalmente va de compras cuando viaja, utiliza un medio de transporte para poderse desplazar. Cuando se sale del país o incluso dentro del mismo país, ¿cierto? Pues uno utiliza los viajes aéreos, el transporte aéreo. Entonces, at the airport. Y acá, pues vamos a ver un vocabulario relacionado también. Y places around town. También vocabulario relacionado. So let's begin. We have obligation and lack of obligation, sorry. Expressing obligation and lack of obligation. When we talk about activities, we are obliged to do activities we have no choice about. We use have to. ¿Cierto? Este have to, pues acá nos están dando el primero, es para decir que yo estoy obligado, tengo que hacer algo. En español utilizamos y generalmente decimos, pues tengo que morirme,
decir, no estoy obligada a hacer nada a excepción de eso. Pero realmente sí hay unas obligaciones sociales, ¿cierto? Como para conducir en moto, pues tengo que llevar puesto el casco, ¿no? Ahí no le puede decir el que no lleva el casco, no le puede decir al tránsito, tengo que morirme, no, tiene que llevar el, para conducir usted debe saber conducir, tiene que tener un pase de conducción. Entonces, esta es la estructura y lo vamos a utilizar con el to, porque después de este to vamos a utilizar otro verbo. Es decir, que va a haber un tránsito entre dos verbos. El tener que hacer algo. Entonces, have to do. Have to carry. Have to have. Entonces, tener que hacer, tener que llevar, pues, tener que tener. Aunque es una redundancia, pero también se dice have to have. Tengo que tener conmigo el pase. No solamente tenerlo y dejarlo en la casa, ¿sí? Entonces, para eso utilizamos el have to. Y vea que por eso va con el to, porque vamos a poner otro verbo después. Tenemos para decir lack of obligation, y lack of obligation is not have to, don't have to, ¿cierto? Entonces, la expresión sería not have to. A ver si me deja darle ingreso. Muy bien. Entonces, yo digo not have to, pero ahí no está conjugado. Cuando yo lo conjugo, yo lo tengo que conjugar como don't have to o doesn't have to, porque estamos en presente. Sí, estamos grabando, ¿no? No estamos grabando desde hace rato. Oh my God. Sí, sí está grabando. Por favor, verificamos. Acá me aparece grabando. Juan David. Listo, entonces, cuando digo have to, no está conjugado. Lo puedo conjugar diciendo have o has. Recuerden que estamos hablando en presente, entonces tenemos dos formas de este verbo en el presente, dos conjugaciones diferentes en el presente simple. ¿Mm? Ah, bueno, Juan David, gracias. Listo. Not have to, acá no está conjugado, pero es decir, no, no tengo que. Entonces, acá no cambia el have, como cambia acá, de have a has, recuerdan que lo vimos en presente simple, sino que acá lo que cambia, porque como estoy negando en presente, debo utilizar el auxiliar y lo que cambia es el auxiliar. Entonces, yo digo, don't have to, doesn't have to, dependiendo de quién, con quién, de quién estoy hablando, ¿cierto? Entonces tenemos acá un ejemplo. On weekends, I don't have to get up early. No tengo la obligación de levantarme temprano porque no tengo que ir a trabajar. Entonces vea que acá yo estoy expresando a lack of obligation, es decir, algo en lo que, digamos que el no tener la obligación, ahí estoy expresando no estar obligada a. I do it because I love to watch the sunrise while having a coffee. Entonces él dice, aunque no estoy obligada, o yo digo, en los fines de semana no estoy obligada a levantarme temprano, sin embargo yo lo hago porque me encanta ver la salida del sol mientras me tomo un café.
Entonces acá tenemos la estructura de las formas interrogativas. Entonces, where do you have to go? Do you have to go? Estamos reunidos en una cena familiar. Yo digo, no, me tengo que ir. I have to go. ¿Mm? Y este I have to go, no, me tengo que ir, no me insistan, ¿cierto? Y ahí, pues bueno, where do you have to go? Where do you have to go? ¿Para dónde te tienes que ir? Pues estamos acá pasándola bueno en familia. Por favor, al que le gusta hacer rayas en la pantalla. Le puede dar control Z. Bueno, o do you have to go? ¿Cierto? Como que I have to go. Do you really have to go? Stay, please stay. ¿Cierto? De verdad te tienes que ir. Porque ese have to go es una obligación. Bueno, tenemos acá la estructura afirmativa, que ustedes ya la saben, que estamos expresando algo en presente simple, siempre vamos a empezar con el sujeto. ¿Cierto? Esta expresión, que es la expresión ya sea la negativa, la de no tener que. Entonces, si es la negativa, pues por supuesto que siempre antes del verbo va la negación. Entonces, she doesn't have to wear a skirt to work. He doesn't have to wear a tie to work. ¿Cierto? Ella no está obligada a usar falda para ir a trabajar y él no está obligado a utilizar corbata. Entonces, la otra opción sería he doesn't. Recuerden que estos pues también se pueden separar. Does not. He does not have to wear a tie to work. ¿Mm? Hasta ahí estamos bien con la estructura del have to, que expresa obligación y falta de obligación. Me escriben por favor en el chat. La verdad no, Jennifer. ¿Cuál es la pregunta? Acá voy muy rápido. Lo que pasa es que como esta estructura se supone que ustedes ya la vieron porque ustedes ya saben presente simple. Ustedes ya saben presente simple. Entonces acá con lo que estamos expresando la obligación es con la estructura have to. Y les estoy recordando que como estamos en presente simple, pues yo lo tengo que conjugar. Yo voy a decir, vamos entonces con ese recorderis. Yo voy a decir have to, voy a utilizar have cuando estoy hablando de I, cuando estoy hablando de we, cuando estoy hablando de they, you, utilizo have. Y que utilizo la forma has cuando estoy hablando de she, cuando estoy hablando de he, estoy hablando de it. Entonces, la estructura para expresar obligaciones, sujeto, o sea, en inglés subject, siempre, entonces, obligation. Perdón, no traje agua. Y a esta hora siempre a esta hora me da carraspera. Obligation, vamos a utilizar have to. ¿Sí? Entonces la estructura es subject plus have to o has to, ¿cierto? Que en este caso es el modal.
se llama verbo modal, con los que expresamos esto. Entonces vamos, este en realidad se llama semi-modal porque funciona como un verbo. Ustedes lo tienen de todas formas en el material. Yo quería ahí como mostrárselo a medida que lo iba escribiendo, pero a ver, yo lo cambio de lugar, que no me estén rayando otra vez la pantalla. Listo. Entonces tenemos sujeto, en este caso el modal. Bueno, no está, está en interrogativa, afirmativa. Véalo acá, afirmativa. El verbo principal de la oración y el complemento. Y recuerden que esta es la estructura del presente simple. Acá volvimos a empezar. Ya explicando el presente simple. Entonces yo digo, I have to wear a skirt to work. Yo tengo que utilizar falda para ir a trabajar. ¿Sí? Entonces, el sujeto es I, have to es el mudar, y cuando yo digo have to, quiere decir que estoy obligada, obligation, obligation. Soy obligada a hacerlo. Yo no me puedo ir de pantalón, no. Entonces yo tengo que, y en este caso, usar, llevar puesto falda para trabajar. Si yo voy a decir he, ya sé que he no voy a poner have to porque no, esa no es la conjugación del verbo have en presente simple, sino que la conjugación para he es has. Entonces yo digo, he has to wear a tie to work. Él tiene que ir a trabajar con corbata, no se puede ir de jean y de camiseta. Tiene que usar corbata, ¿sí? Y yo no me pongo una corbata encima de una camiseta, pues, ¿cierto? Entonces, quiere decir que tengo que utilizar ropa elegante, suit, como se dice en inglés, traje para trabajar. Listo, mejoró la explicación. Ahora yo puedo decir que no estoy obligada a. Entonces yo digo, lack of obligation. Es decir, lo contrario. Entonces, para decir lo contrario, pues yo voy a utilizar la negación. ¿En qué tiempo? En el presente simple. Me van a dar un momentico, yo traigo agua, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por su amable espera. Bueno, entonces lack of obligation es lo contrario. Lo que voy a hacer es negar. Entonces, para negar en inglés, en presente simple, eso ustedes ya lo vieron, es utilizar los auxiliares das y el auxiliar do. Que cuando yo voy a utilizar do es cuando voy a hablar de I, we, you, they.
Y voy a negar con does cuando utilizo pues los otros, que es she, o sea, tercera persona singular. He, it. Y para expresar lack of obligation, entonces le voy a pedir el favor a la señorita Jennifer, creo. Yo le voy a poner este ejemplo y yo voy a decir, yo no estoy obligada a ir elegante para trabajar, yo puedo ir de jean, entonces yo no necesito que usar falda. Entonces yo digo, I don't have to wear a skirt to work. Entonces, por favor, Jennifer me va a decir que este señor, Pepito Pérez, no está obligado a ir de corbata para trabajar. ¿Cómo sería la oración? Por favor, me la escribe en el chat. He, o yo puedo decir he, o Pedro, o Pablo, Juan, John, cualquiera de las anteriores que se me hizo, porque ya están calladitos en el chat. Cuénteme, Jennifer. ¿Cómo sería entonces para decir que él no está obligado a usar corbata para ir a trabajar? O alguien que le ayude, por favor. Está en el material. Además, ustedes ya lo vieron. En serio, nadie sabe. Tienen que regresarse para beginner. Porque en beginner aprendemos el verbo to be y aprendemos a decir like and dislike. En el primer nivel aprendemos a usar el verbo to be, que es el único verbo que les han enseñado a lo largo de toda la vida. Pero aunque no, ha sido el único que nos han enseñado, es el que menos conocemos. Porque todo se lo ponemos a Google para que nos lo traduzca. Y a mí me entregan unos trabajos excelentes. Y uno dice, uy, cómo funcionó de bien el traductor en este trabajo. Entonces recuerde, Jacqueline, que cuando utilizo, gracias Jacqueline, voy a copiar su respuesta acá y la vamos a mejorar. Recuerden que cuando yo utilizo el auxiliar, el verbo primero, vea la estructura, sujeto. Yo sé que es como maluco y yo les digo a ustedes lo mismo. Me parece muy práctico usar el bloc de notas, más práctico que el Word, porque es menos pesado, porque... pero como que uno escribe en minúscula y no se ve. Entonces por eso se lo escribo en mayúscula. Pero yo sé que es difícil, o sea que difícil no, sino que es agotador también la mayúscula, todo en mayúscula. Entonces, bueno, acá se los voy a cambiar. Entonces, este porque es importante. Entonces sería subject, luego va el auxiliar, luego va el verbo, luego va el not, perdón. Primero va el sujeto, después va el auxiliar y el not va con el auxiliar. Luego va el verbo y luego el complemento. Entonces, como acá tenemos un verbo que es have to, entonces ese es estamos diciendo que se llama modal, entonces acá iría el modal más el verbo más el complemento. Entonces sería I do not have to wear a skirt to work. Entonces, he
sería he doesn't. ¿Y cuál es el verbo? Have to wear a tie to work. Y no es una pregunta. Tampoco es he doesn't have to wear, ¿cierto? Recuerden que en presente simple, solo en la afirmativa es donde yo tengo que poner atención si el verbo va con S o sin S. En este caso es have, has. No es have, no, es have, has. Esta es la tercera persona singular, la forma de la tercera persona singular para have. ¿Listo? Entonces, cuando yo utilizo el negativo, el afirmativo, y en la respuesta corta que estoy utilizando el auxiliar, que tengo que saber cuál auxiliar usar dependiendo de qué persona estoy hablando, entonces yo ya pongo el verbo normal, el verbo anormal. Entonces acá, he doesn't have to wear a tie to work. Esa sería la forma acertada. Ahora, ese es el primero, el primer modal, que es realmente se llama semimodal. Ya les había puesto acá arriba, entonces vamos a decir semimodal como título. Ahora vamos con otros modales. Modal. Para poder ver estas otras que son habilidad y posibilidad. Y van a ver que estos verbos se llaman modales. Ah, bueno, listo. Sí, yo también caí en cuenta que la interrogativa era como si se hacía así, ¿cierto? Pero bueno. Recuerden que esto no es una tilde, sino que es el simbolito que se llama apóstrofe que está al lado del cero, junto con el signo de interrogación. Bueno, este es semimodal porque lo estamos conjugando como se conjugan los verbos en presente simple, pero resulta que hay unos verbos que son modales y que esos verbos no se conjugan, no se comportan como los verbos en presente simple. Estos tienen otra estructura y por ejemplo verbos como esos son can, could, might, may, might. Should, como entre los más conocidos. Can, could, may, might, should, que son los que más usamos, sí. Bueno, está ese ought to, pero ese ought to también tiene el to. Entonces sería más similar como al have to. Y resulta que estos verbos no necesitan auxiliar. Y estos verbos tampoco necesitan el to. Yo no digo, I can to play. Esto es un error así garrafal. ¿Sí? No. Yo digo, I can play the guitar. Para decir, en este caso que ya empezamos a hablar de posibilidad y de habilidad. Entonces recuerden que habilidad, ability, saber hacer algo, saber nadar, saber cantar, saber, bueno, todos sabemos correr, pero no todos sabemos danzar, ¿sí? Entonces eso es una habilidad, algo que se aprende, tocar un instrumento, leer partituras, un idioma, saber hablar otro idioma, entenderlo, comunicarse en ese otro idioma, todo eso, ¿sí? Incluso las profesiones, ¿cierto? Como que yo sé trabajar la madera, yo sé las manualidades, esos son habilidades y en inglés se
se usan, se expresan con el verbo can. Y entonces los modales, la regla de los modales es que no necesitan to, como que no, las reglas gramaticales. Grammar rules. Como los modales son verbos que me transitan entre un verbo y otro, ¿cierto? Y vea que vimos con el have to que generalmente cuando hay dos verbos, como en el caso de like, I like to play, I like to eat, necesita el to, en los verbos modales no se requiere el to. Para ubicar o para poner o para, ¿cierto? El verbo. No requieren de auxiliares, es decir, que ellos se pueden negar a sí mismos y se puede preguntar con ellos. ¿Mm? Entonces, yo digo, I can play the guitar. Yo no digo, como les dije, I can to play. No, I can play the guitar. He can speak German. ¿Mm? She can't. Entonces, para decir la negación, entonces acá sería habilidad y el no saber hacerlo. She can't speak English. ¿Mm? We can't, they can't, para que ustedes, they cannot play the piano, para que tengan muchas opciones ahí. Entonces, vea, acá estoy diciendo que yo puedo tocar la guitarra, que él puede hablar alemán, que ella no sabe hablar inglés y que ellos no pueden, no saben. Nosotros decimos en español saber, pero en inglés es con can, que es poder. Ellos no pueden, no saben tocar el piano, ¿sí? Yo también puedo explicar, con este mismo verbo, entonces acá tenemos otros ejemplos, I can run 15 kilometers in 45 minutes. She can cook Japanese food. I can swim long distances. Este sería mi caso. Peter can use Photoshop. También sería mi caso. I can play soccer on Friday. Acá ya vamos a empezar a expresar la posibilidad. Y posibilidad yo también la utilizo con ese mismo verbo. Pero es diferente. La habilidad es algo que yo aprendo y la posibilidad es algo que es posible o que se permite. Entonces, yo puedo hacer la sesión de web conference los lunes en la mañana. Yo no podría hacerla en la noche. En la noche yo tengo una formación, ¿sí? Pero también lo estoy expresando con can. Entonces, por ejemplo, we also use can, también utilizamos can to talk about possibilities. Entonces, en este caso, I can play soccer on Fridays. It is my day off. Es el día que yo tengo libre. Por lo tanto, yo puedo jugar fútbol ese día. Yo no puedo hacerlo de lunes a jueves porque yo estoy trabajando, ¿sí? Y ahí estoy expresando posibilidad. We use can to talk about impossibility. O sea, lo contrario, lo que yo los ejemplos que yo le puse acá. ¿Cierto? Entonces, ability, bueno, yo no le he puesto ejemplos de posibilidad, pero bueno, si yo digo, I can't play tennis on weekends. ¿Cierto? Imposibilidad. Entonces sería
I cannot play tennis on weekdays because I work. ¿Sí? Entonces, yo no puedo hacerlo. Listo, yo creo que llegamos solamente hasta la página número 2 en estos primeros 40 minutos, porque nos tuvimos que devolver a estudiar presente simple. Entonces, por favor, voy a finalizar la videoconferencia y volvemos a ingresar.